Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez. Buenos días, 7:50 de la mañana. Somos Distrito Informativo a través de La Roca 91.7 FM. Recuerden que todos los comentarios, entrevistas y debates que ocurren en este programa, usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. También mantenerse actualizado de todas las informaciones nacionales e internacionales en nuestra cuenta de Instagram y Twitter, @Distrito Informativo. Es momento de hablar de salud mental, también de psicología, terapia y también un poquito de aquello de la sexualidad de pareja con nuestra psicóloga de cabecera Aide Domínguez, que hoy nos trae un tema muy interesante sobre cómo hacerse el demente o de por qué hacerse el demente, o popularmente como lo decimos, hacernos el loco. Buenos días, Aide, ¿cómo estás? Muy buen día, gente hermosa, como siempre contenta de estar con ustedes en Distrito Informativo. Gracias, Aide. Hacerse el loco, ¿en cuáles circunstancias? Porque ¿en qué me beneficia? Algunas que son positivas, que tú te puedes hacer loco y eso te cae súper bien. Así es. Miren, esto lo hemos visto históricamente en nuestro país y fuera del país, pero vamos a ser locales en este momento. Muchos de las personas imputadas y sentenciadas luego a condenas por distintos crímenes o actos vandálicos, corrupción administrativa o política, han sido etiquetados o diagnosticados, vamos a hablar como psicólogos, ¿verdad? Diagnosticados con problemas mentales para entonces, muy notorio ante el público, que es para no purgar su pena, que el objetivo pues es notable, que busca que no pasen mucho tiempo en cárcel. Y efectivamente la pregunta del tema de ¿podemos hacernos los locos? Lamentablemente sí. Ahora, que te hagas el loco burlándote de nosotros, de lo que estamos viendo tu caso, eso es una cosa. Y que te hagas el loco y logres realmente engañar a un profesional, ya eso es otro tema. Uh-huh. Y viene pregunta, yo me voy a atrever a hacer la siguiente pregunta yo misma. ¿Puede una persona engañar a un profesional? Es muy difícil que una persona engañe a un buen profesional, pero es mucho más difícil que un imputado o un preso preventivo engañe a varios profesionales buenos. Muy difícil, no imposible, pero todo esto tiene evaluaciones, entrevistas, estrategias, instrumentos de medición, antecedentes, entrevistas con familia, amigos, colegas, y todo ese engranaje de información nos da un perfil que puede ser desmentido o no. Entonces hay ciertos casos, por ejemplo, que popularmente se hace loco la persona que está siendo judicializada o procesada y se presenta toda una evaluación psicológica o psiquiátrica diciendo que esa persona tiene este problema y sin embargo después lo vemos en la calle o demás de lo más bien. ¿Cómo es claro eso? Sí. Esa persona compró esa evaluación. ¿Hubo un consentimiento del profesional o qué? Porque para no engañarlo, como tú dices, entonces tiene que haber una complicidad. ¿Se puede dar esos casos? Yo no quiero comprometer a ningún colega, pero yo no lo descarto. Yo misma he tenido propuestas para sobornarme. Y yo he tenido propuestas para personas que quieren que yo les certifique un problema de salud mental y me dicen pida por su boca. O sea, yo puedo pedir lo que yo quiera al nivel de que yo te dé a ti una licencia para una demanda laboral, para un permiso, para una custodia de tus hijos. O sea, la gente no tiene límites. Y cuando de recursos al alcance se trata, la gente los va a usar todos, incluso el intentar sobornar a un profesional. Yo no descarto que estas personas que conocemos, que han salido presas por problemas de salud o problemas mentales, y luego están en una vida normal en la calle, en celebraciones y trabajando de nuevo, hayan comprado profesionales. Yo no lo dudo.
realmente. Mira, ahora que mencionas este tema, y ayer fue básicamente tendencia el caso de un legislador dominicano en los Estados Unidos que dice que lo han declarado con una incapacidad mental porque primero intentó suicidarse, luego habría ingerido de sus heces fecales. Entonces, ¿una persona se puede hacer el loco a esos niveles, Aide? Lamentablemente sí, yo no lo descarto tampoco. Miren por qué. Ay, mi madre. Porque el tú pensar Ay, Dios mío. que lo que te espera una condena, que te espera el ya no estar con tu familia, el ya estar encerrado por años. Hay gente que se permite este tipo de barrabasadas, vamos a decirlo así, porque es un atrevimiento tremendo el tú ingerir tus heces fecales con tal de convencer de que tú no estás bien de tu salud mental. Pero fíjense lo siguiente, los trastornos mentales hay muchos tipos, hay del estado de ánimo, hay de la personalidad, hay trastornos de ansiedad, hay esquizofrenia, hay psicopatías, hay muchos, el menú es muy amplio. Para una persona hacer esto, comerse sus heces fecales, o está muy consciente, es muy inteligente y muy consciente del efecto que esto va a tener, o ya está esquizofrénico. Pero en el caso de este señor en particular, me voy a permitir conversar, si él no tiene antecedentes esquizofrénicos, si no hay una genética familiar con esquizofrenia o trastornos mentales graves, esto es un invento. Porque entonces, no es verdad. Una esquizofrenia difícilmente debute en una edad como la que ese señor tiene. La esquizofrenia es un trastorno que regularmente y estadísticamente debuta en la adolescencia final o adultez temprana, comienza a dar síntomas y se diagnostica por lo general después de muchas vueltas y la familia que no sabe qué es lo que tiene en la treintena. Entonces tú no me puedes venir a mí de repente con 60 años a comer tus heces fecales. Un intento suicida no me asombra porque eso lo intenta cualquier persona, aún un trastornado mental. Pero ya ese nivel de desesperación o de quizá componenda con un abogado es too much, es dramático. Aide, entonces vamos a hacer un poco, vamos a imaginarnos que todo esto, vamos a imaginarnos que todo esto es cierto. Este señor, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, era diputado y obviamente por su condición de diputado nosotros entendemos que obtiene las condiciones, las capacidades para desenvolverse en una vida normal. Va a Estados Unidos, es preso en Estados Unidos y está en una cárcel de Estados Unidos. Es posible que por este proceso que tiene legal en Estados Unidos, lejos de su familia, todas estas condiciones que tú misma lo has descrito, es posible que se pueda en ese momento detonar una enfermedad que haya llevado a que esta corte lo determine que está, entre comillas, incompetente para seguir su proceso judicial, incompetente mentalmente. Sí puede tener una crisis, sí puede tener o estar viviendo ahora mismo un duelo intenso y dramático por, como ya dije al principio, lo que va a perder, lo que está en juego o la posible condena que él sabe que va a enfrentar, si la va a enfrentar o la asume. Pero ¿saben qué? Cuando alguien sabe que es inocente, cuando alguien no tiene cola que le pise, no tiene que hacer ningún show mediático, ningún drama mental, no asumir una postura de enfermo mental, porque las pruebas van a estar ahí. Entonces, en momentos de desesperación, la persona puede sí tener un colapso emocional, un estallido emocional tan grande que pierde el control de lo que es, de su esencia, que pierda el dominio de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que comportarse, y llegar a actitudes y conductas así aberrantes, trogloditas, atrasadas, bestiales, con tal de que esa desesperación se note. Podría ser evaluado y haber aparentado una cosa ante un profesional, sí, pero ante un profesional en Estados Unidos, que uno entiende, ¿verdad?, que no se va a vender, que no se va a dejar ultrajar. Exacto. Es complejo. Ahora, yo entiendo que aquí, como país, podemos, yo estoy aquí hablando sin saber mucho de leyes, pero entiendo que podemos acceder a profesionales que puedan evaluarlo nueva vez y determinar si sí o si no, porque entonces
seguimos en la impunidad, señores, seguimos en la desazón y en la incertidumbre que como pueblo se nos crea, que cuando un político, corrupto bancario o quien sea, hace lo que le da la gana, queda libre por un diagnóstico médico psicológico, y eso hay un hartazgo en la población con este tema. Entonces, este sería uno más. ¿Me doy a entender? Sí, Aide, en esa línea va mi pregunta. Aparte del detector de mentiras, que es muy utilizado, ¿qué mecanismo pueden utilizar los psicólogos para determinar de que esa persona se está inventando, vamos a decir, una máscara, una falsa máscara de lo que en realidad esa persona es? Mira, como me pregunta Natalie, ¿puede esta persona en un momento como este detonar y colapsar? Claro que sí. El sistema nervioso tiene una capacidad X limitada de aguantar la presión, las emociones convulsas y muchas emociones al mismo tiempo. Pero llega un momento que sí podemos colapsar y tener una crisis, un ataque de pánico y perder el raciocinio o la lógica de las cosas. Ahora, como dije también al principio, hay unos antecedentes. Hay una familia que te da una información. Hay una carrera política y empresarial que asumo él ha tenido, que dice mucho, que si ha tenido conflictos con otras personas y a qué nivel, que cómo se ha manejado, que cómo ha sido su respuesta ante crisis de negocios, de dinero. O sea, hay que indagar el pasado de esta persona para poder justificar que ahora está mal de la cabeza. Y lo digo así de forma popular, porque es que es muy simplista decir está incapacitado para un proceso penal. ¿En serio? O sea, él está incapacitado para enfrentar una pena porque se comió sus heces fecales, porque intentó suicidarse. No, es que tiene que haber más. Bueno. Es que es una información muy pobre y muy mediocre para justificar que no purgue una pena en caso de ser hallado culpable. Bueno, mucha gente está sorprendida y hasta asco le dio el hecho de que se haya comido sus heces fecales, pero digo yo que para salvarse, una vez que tú te comas las heces fecales, pues no importa, porque después te van a soltar. No, ahora, en el tema de... yo también creo como que falta información. La información es muy a priori, los datos que han salido. O sea, incluso fue una persona que no es abogado, perdón, Carla, sigue. No, y en el tema justamente de que Aide resalta de que muchos profesionales se dedican o se prestan a este tipo de situaciones, no solamente profesionales de salud mental, también profesionales médicos de otras áreas. Tenemos el caso de Quirinito, que se presentó todo un esquema de que esta persona tenía un cáncer de lengua y realmente todavía no se ha podido, y luego se demostró que no era él que tenía el cáncer de lengua, pero sin embargo una persona firmó de que certificó esto. Entonces hemos visto profesionales de la salud en todos los sentidos que se prestan a estas cosas. ¿No traería algún trastorno o posible problema mental después o una indignación propia a un profesional que se preste a esta situación? O sea, tú como profesional, si tienes cierto credibilidad en ti mismo, poderío de ti, ¿esto no traería alguna consecuencia negativa psicológicamente hablando? Sí, claro. Si yo transgredo mis principios y mis valores, si yo a la larga me siento culpable y avergonzada por haber aceptado un soborno, aunque tenga unos millones de más en mi cuenta bancaria, pero el saber que es mal habido el dinero, o que yo solté a un delincuente, o yo contribuí con soltar a un delincuente o un corrupto, esto podría tener consecuencias nefastas en mi salud mental a largo plazo. Tal vez no de lo inmediato, porque mira, yo disfruto el placer de lo que recibí, o de la impunidad que recibí, o los favores que me dieron, pues quizá yo esté como en Belén con los pastores, gozándome en lo que yo obtuve. Pero realmente esto tiene un efecto, y a veces ese efecto no se ve, pero sí puede pasar. Yo no lo descarto que suceda, indiscutiblemente que sí, que lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Aide, por todas esas informaciones que nos has dado en base a este tema de cómo hacerme loco, si de verdad puedo engañar. Quiero aportar algo brevemente, algo rapidito, y es que como tú me preguntabas, y yo me desvío un poquitín de las estrategias que hay para comprobar. Mira, el trastorno mental hay muchas formas. Entrevistas profesionalmente dirigidas, hay muchísimas estrategias científicamente avaladas de entrevistas que dan información contundente. Hay pruebas psicológicas que son fiables y medibles y que pueden ayudar mucho. Hay pruebas médicas, imágenes cerebrales, hay pruebas de laboratorio, analíticas de sangre que también ayudan mucho a determinar el estado fisiológico de la persona, el estado cerebral, neurotransmisores, y todo esto en conjunto, y como dije, un equipo multidisciplinario de profesionales, no uno solo,
pues va a dar mucha información útil. Yo creo que si lo de este político no está secundado por una información constituida por un hospital o profesional o por la misma corte estadounidense, pues yo creo que hay que dudar de esta información, porque si es un cuento de barrio para distraer o para alterar, entonces tenemos que esperar un poquito más los datos para confirmar. Ujú. Bueno, sí, Aide. Un abrazo, chicas. Igual, Aide, corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes, pero por favor, infórmale a toda nuestra comunidad de Distrito Informativo, a todos nuestros oyentes, cómo podemos contactar tus servicios. Claro que sí, estamos disponibles para todos ustedes en el celular de oficina, el 809-777-5233. Y ahí está Hilda, que es la psicosecre, dispuesta a atenderles siempre. Hasta la próxima semana. Gracias. Un besote, Bye, Aide. Aide Domínguez, nuestra psicóloga, terapeuta sexual y de pareja. Ahora hacemos una pausa en Distrito Informativo. Distrito Informativo.